Vamos a ver cómo se realiza este taller de simulación. Vamos a empezar muy lentamente, poco a poco, para que ustedes dominen todos los conceptos y puedan hacer una simulación de eventos como la simulación de las ventas de un negocio a través del tiempo, la simulación de las fallas de una máquina, entre otros eventos que vamos a considerar con una distribución de probabilidad aleatoria. Empezando con este ejercicio 1, se solicita generar 12 observaciones aleatorias cuyos valores vayan del 0 al 1, usando las siguientes dos funciones de Excel. Inciso A, aleatorio. Abres y cierras paréntesis. Esta es una forma de generar números aleatorios. Y la otra forma de generar números aleatorios está en la función aleatorio entre. Como es entre 0 y 1, se coloca entre 0 y 1. Y vean la diferencia. Si se dan cuenta, la función aleatorio entre nos da valores enteros entre un valor y el otro. Al poner aleatorio entre 0 y 1, pues nos va a dar o 0 o nos va a dar 1. ¿Sale? Aquí lo podemos ver. Bueno, hagan esa operación y si se dan cuenta con cada enter, o sea, si le dan clic a una celda y le dan enter, los valores están cambiando continuamente. No se estresen si los resultados salen diferente a los que yo tengo, porque son números totalmente aleatorios. Una computadora va a sacar un conjunto de números y otra va a sacar otro conjunto. Y recuerden que aleatorio entre son, tal como lo dice la ayuda de Excel, son números enteros aleatorios entre los números que se especifique. Números enteros. Entonces, si le estoy dando entre 0 y 1, pues solo va a sacar o 0 o 1. ¿Sale? ¿Están listos para el ejercicio 2? Bueno. Ahora, el ejercicio 2 nos dice: genere 12 observaciones aleatorias, enteros, cuyos valores vayan del 10 al 18, usando las funciones inciso A, aleatorio, se abre y se cierra paréntesis, inciso B, aleatorio entre. ¿Sale? Ahora, el inciso B es más facilito porque nada más es aleatorio entre ¿cuáles números? 10 y 18. Está sencillo, números enteros entre el 10 y el 18. Nada más corren la fórmula para abajo. Ahora, del inciso B, ¿cómo usar la función aleatorio, abrir y cerrar paréntesis, que vaya del 10 al 18? A ver. Ahí va, les voy a dar un truco. Recuerden, esta función aleatorio, abrir y cerrar paréntesis, me va a dar números aleatorios entre el 0 y el 1. Y la característica de esos números es que tienen cifras después del punto decimal. Si esto valiera 0, cuando yo le diera enter, esta función, yo quiero que lo mínimo que valga es 10. Entonces le pongo un 10. Si valiera esto 0, todavía quedaría el 10 acá. Es problema resuelto con el límite inferior. Ahora, si esto valiera 1, yo quiero que llegue hasta 18 en total. Al 10 lo único que tengo que hacerle es sumarle 8. Si esto valiera 1, o sea, si esto al darle enter valiera 1, 8 por 1, 8. Más 10, 18. Todo está perfecto hasta ahí. Le doy enter y resulta un detalle. La instrucción me dice que sean números enteros. Sin embargo, estoy generando, sí, del 10 al 18, pero números
con punto decimal, con cifras significativas después del punto decimal. ¿Qué hago ahí? Podría ser. Vamos a ver. Muy bien. Muy buena aportación, estimado. Excelente. Una vez que ya dominaron lo de la generación de números aleatorios, ahora vamos a entrar en forma a cómo incorporar eso a un proceso de simulación. Primero quiero que sepan que vamos a aplicar la fórmula de distribución normal para simular eventos aleatorios. La distribución de probabilidad normal, como ustedes lo conocen, que es la campana de Gauss, tiene su distribución o el área bajo la curva el 50% antes de la media y el 50% después de la media. El eje horizontal de la campana de Gauss es el eje Z. ¿Sale? Entonces, en el momento que Z vale 0, estamos ubicados exactamente a la mitad de la campana de Gauss. La campana de Gauss es simétrica. ¿Sale? Es como si tú colocaras un espejo aquí y lo que ves de un lado es el reflejo de lo que ves del otro lado. Ahora, si tomamos esta función de la campana de Gauss, y en lugar de graficarla así, la acumulamos, obtenemos esta función de probabilidad acumulada. Al principio vamos a obtener exactamente esta colita, la que empieza acá. Esta colita, la que empieza acá. Va creciendo, y en lugar de ir disminuyendo, aquí empieza a crecer, sigue creciendo. ¿Por qué? En esta otra gráfica. Sigue creciendo, ¿por qué? Después de la media, porque estás acumulando la probabilidad restante. Y si tú acumulas toda la probabilidad, ¿cuánto te va a dar la suma? 1 o el 100%. Entonces, tal vez no se note, pero aquí estoy señalando el 0 y hasta acá arriba quedaría el 100% de la probabilidad acumulada. Claro, la probabilidad del 0 al 50% es antes de la media, que es cuando z vale 0, y la probabilidad del 50 al 100% acumulada está después de la media, después de que z vale 0. Esto es importante que lo sepan porque va a afectar nuestras ecuaciones de simulación. Ahora, ejercicio 3. Usando la función de distribución normal estándar inversa, calcule el valor de ZI que corresponde a una probabilidad acumulada de, por ejemplo, del 50%, ¿a cuánto equivale de probabilidad acumulada? Es decir, de la última curva. Si yo elijo 50%, ¿qué valor de ZI me debe de dar? 50. No. Muy bien, 0. Porque exactamente el 50%, cuando yo logro acumular el 50% de la probabilidad acumulada, la ZI vale 0 aquí. Entonces vamos a confirmarlo. Distribución normal estándar inversa. Con una probabilidad del 50%. ¿Cuánto vale la ZI? Vale 0. Más lo voy a poner centrado. Si solo acumulas el 45%, es decir, te detienes antes del 0, ¿el valor de ZI va a ser positivo o negativo? Muy bien, vamos a ver. Profesor, nada, puso el valor de la fracción, ¿no? Finalmente, si tú acumulas una probabilidad mayor al 50%, es decir, por ejemplo, 60%, el valor de Z va a ser mayor a 0. ¿Sale?
Siguiendo con este proceso para aprender a hacer simulaciones, para generar valores experimentales aleatorios de ZI, el procedimiento es el siguiente. Paso 1, calculas un valor aleatorio que vamos a llamar BI, y ese número aleatorio lo vamos a transformar en un valor de ZI. Si nosotros, esto para tamizarlo o pasarlo a través de una curva de distribución normal. Ya sabemos que si nosotros generamos solo números aleatorios, la aparición de cada uno de los números aleatorios está dado por la distribución normal, por la distribución de probabilidad uniforme, es decir, como tirar un dado. Pero aquí no es el caso. La idea es pasarlo por una distribución de probabilidad normal. Entonces, paso 1, calculas un número aleatorio apoyado con la función aleatorio de Excel. Vamos a hacerlo. Aleatorio, abres y cierras, y ese es el número, ¿no? Ya lo explicamos en el ejercicio 1. Ahora, ese 1 que está entre 0, que es el inicio del eje vertical, y 1, que es el 100% de la curva, ese número que está entre estos valores, lo vamos a comparar con la distribución de probabilidad y lo vamos a transformar en un valor de ZI. ¿Cómo obtenemos el valor de ZI? Aplicamos la función de distribución normal estándar inversa a este valor aleatorio. Y fíjense, si el valor BI está menor al 0.5 de acumulado, estamos obteniendo una ZI menor a 0. Para cambiarlo simplemente le das Enter, y si te da un valor mayor al 50%, te da un valor de ZI positivo. Ahora sí, vámonos a la simulación ya en forma. Un empresario desea simular la duración en años de 5 máquinas que va a adquirir. Se toma un registro histórico y se determinan los siguientes datos. La vida media de las máquinas, de acuerdo a los registros, fueron de 15 años. La desviación estándar fue de 5 años. Y el tamaño de la muestra que registran, que se tienen en el registro, son de 30 máquinas. Se pide lo siguiente: realice una simulación de la vida que tendrá cada una de esas 5 máquinas, bueno, considerando estos valores, ¿no? Entonces, vamos a requerir en el paso 1 5 valores aleatorios, que equivale a lo que hicimos en el ejercicio pasado. ¿Cómo lo calculamos? Ándale, abre y cierras paréntesis. Estos son los primeros 5 números aleatorios que están entre 0 y 1. Ahora los tenemos tal como lo vimos en el ejercicio anterior. Los tenemos que tamizar, por decirlo de alguna manera, con la curva de distribución normal, con esto. Tenemos el aleatorio, lo pasamos por el tamiz de la distribución normal para obtener un número aleatorio, pero que se comporte de forma normal, que se comporte de forma que siga la distribución normal. Entonces usamos la distribución normal estándar inversa, la alimentamos con la probabilidad obtenida en el paso 1 y hacemos lo mismo para el resto de los valores de las 5 máquinas. Háganlo. Ahora, ¿cómo calculamos cuánto dura cada una de las máquinas? Vamos a ocupar esta fórmula que tenemos aquí.
XY representa el valor en el cual se descomponen las siguientes máquinas, ¿vale? XY, y eso se va a calcular con el promedio, que es 15 años, más el valor de ZI que acabamos de obtener en la columna anterior, siguiendo la fórmula, por la desviación estándar entre la raíz del número de máquinas que conformó la muestra. Dado que el promedio no cambia, la ZI sí cambia, la desviación estándar no cambia y el número de máquinas usadas en los registros tampoco cambian, podemos fijar las celdas colocando el cursor ahí y presionando F4 y después nada más lo corremos hacia abajo. Como es un proceso de simulación, a cada quien le va a dar un resultado diferente. Por ejemplo, en mi caso, las 3 primeras máquinas se descompusieron antes de los 15 años y las otras 2 duraron un poquito más. ¿Sale? ¿Cómo pasamos estos formatos de respuesta de años? Porque ahorita ya cambiaron los valores. Si presionas F2 y le das Enter, tus valores cambian, como si hicieras diferentes sorteos. Ahora, ¿cómo pasar, por ejemplo, este 14.75 años a 14 años enteros con tantos meses y con tantos días? ¿Cómo podríamos hacer eso para cada uno de los casos? Primero primero podemos hacer lo siguiente. Primero podemos poner años, meses y días, ¿no? Ok. Puede ser así. Ahora, ¿cómo recupero la parte entera de este valor? Quiero el 15 solito. Entero de este valor. Muy bien. Y ya tengo el entero, que en este caso ya me cambió a 16. ¿Sale? Tengo el valor entero, pero ahora quiero los meses. Mucha atención. Salud. Si yo resto este valor entero ese valor entero conjunto con su fracción menos el entero, voy a recuperar la cifra decimal de año. Y esta fracción de año, para pasarlo a meses, lo multiplico por 12. Dense cuenta que ahora me da 4.537 meses. Si yo quiero solo la parte entera de ese número, otra vez, entero de todo esto. ¿Cómo ven? Ya tenemos los años enteros y los meses. Ahora, ¿cómo calculamos los días? Muy sencillo. Fíjense, si esto no le quitamos, o sea, esta parte de adentro, no le aplicamos el entero, ¿están ustedes de acuerdo que nos darían los meses enteros con su fracción? ¿Sí o no? Bueno. Esto, a ver, lo voy a borrar, se me puso algo aquí raro. Voy a copiar esta sección de la fórmula, que esta multiplicación me da los meses enteros y su fracción. Ahora, si lo pongo aquí, esto me da los meses enteros y su fracción. Si le resto la parte entera de los meses, esta fórmula de aquí hasta acá me va a dar la fracción de mes. Y a esa fracción de mes, considerando un mes fiscal, lo multiplico por 30. Me da días con fracción.
Y para quitarle a días su fracción, entero. No, horas ya no. Ahí está. Esto por 12. Ya. Bueno, lo voy a tener que... Fíjense, para obtener la cantidad en días, esta sección de la fórmula, si yo la pego aquí, son los meses, pero con su cifra después del punto decimal. Si le quito la parte entera, me da la fracción de meses. Pero como yo quiero que esto no sea fracción de meses, sino que sea días, lo multiplico por 30. Pero como los días no los quiero con cifra después del punto decimal, le pongo la función entero. Y ya. Ahora sí, años, meses y días.